Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Y vamos aquí, ahora sí, a compartir pantalla para empezar. Dame un segundo. Aquí está. Listo. Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando de los vicios de la rama de la sensualidad, ¿sí? Entonces, la rama de la sensualidad, como decíamos, es una rama que aparentemente pues, parece que toca base sobre todo con las realidades que corresponden al cuerpo, pero como el ser humano es cuerpo y alma en una unidad, todo aquello que me afecta corpóreamente termina por afectar también espiritualmente y viceversa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues un vicio como los que ya hemos visto, ¿no? La pereza, pues sí me acaba afectando también espiritualmente, ¿no? Aunque pareciera que es una no acción a nivel corpóreo, ¿no? Justo yo les decía en la mañana que como me gusta mucho explicar la diferencia entre pereza y comodidad en concreto, es que imagínense la escena de alguien que está viendo, no sé, una película o lo que sea, ¿no? El típico adolescente que se hace uno con el sillón de la tele y entonces de repente empieza a llamar, no sé, ¿no? Al que pasa por ahí, ¿no? Chuchito, pásame mi celular, Chuchito, no seas gacho, pásame una coca, ¿no? Fíjense, es una no acción, ¿no? Eso es lo que pasa en la pereza, mientras que en la comodidad es todo lo contrario, la comodidad es activa, ¿sí? La comodidad sería, pues como, ¿no? En lugar, antes de sentarme a ver mi película o mi serie, voy por mi mantita, voy por mi mesa, voy por mis palomitas, ¿no? Fíjense, es activa, ¿ok? Se procura este placer personal para poder, pues, darse esta comodidad. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿sí? Y claro, como decíamos, pues una pereza, una comodidad, aunque pareciera que son pues más corpóreas porque se llevan a cabo, de alguna manera se notan en, pues, en el cuerpo, ¿no? En la materia. Esto por supuesto que acaba afectando anímicamente y luego espiritualmente, ¿sí? Entonces, pues ahora vamos a hablar de este vicio de la comodidad y bueno, la comodidad se define como atadura al confort. Esta actitud que en México, ¿no? A veces definimos como ser tiquismiquis, quejarse de todo, ¿no? No sé, de repente nos invitan a un campamento y no, pero si no hay baño, si no hay agua caliente, no, yo paso, yo no voy, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que sí, que a veces, pues lo que sucede es que nos privan de muchas experiencias, incluso de la posibilidad de vencernos a nosotros mismos y de tantas cosas, ¿no? Y por eso es que, pues, ser tiquismiquis tampoco es que, que valga tanto la pena, ¿no? Ahora, y es cierto, ¿no? O sea, si afinamos y profundizamos en el concepto, nos vamos dando cuenta que, pues sí, que se nos puede colar por ahí también a veces, pues un poco de estos vicios, ¿no? Como decíamos la semana pasada con la pereza, que podríamos decir, no, pues yo trabajo, yo me paro a las 5 de la mañana todos los días, o sea, yo perezosa no soy, pero vamos viendo cómo sí podemos incurrir en diferentes tipos de pereza, lo mismo con la comodidad, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor en algunos ámbitos le saco vuelta al compromiso, ¿no? Y que además esto está tan de moda a veces pues en el tiempo actual, ¿no? Y no nada más, pues a nivel noviazgo, matrimonio, incluso a nivel laboral, ¿no? O sea, pienso como de veras los jóvenes, híjole, hoy por hoy es muy difícil que puedan comprometerse, por ejemplo, con un trabajo, ¿no? O sea, que puedan, pues incluso mm, hasta salir de su zona de confort para decir, pues sí, quiero subir de nivel, quiero hacerme acreedor a un mejor sueldo, porque es que no quiero renunciar a mi gimnasio y a sacar a mi hijo perro todas las noches y no, mejor prefiero quedarme así, no tengo interés en subir, ¿no? O sea, todo esto, como verán, es una situación de comodidad, ¿no? Y claro, o sea, nos lleva pues a instalarnos pues ahí en un estado del que podríamos progresar, ¿no? Ahora también se parece a la pereza en cuanto a que también hay una instalación en la rutina, ¿no? Decíamos que la pereza también se puede manifestar como, pues sí, meterse en la rutina, incluso en situaciones de ser capaces de amar, de poder, no sé, ayudar a los demás, ¿no? Y aquí también el confort, de alguna manera, también es ciertamente rutinario, ¿no? Porque yo ya me acostumbré a una rutina y esto pues me es muy cómodo y no quiero, pues, complicarme la existencia, ¿no? Moni, bienvenida, Moni. Ahora, ¿con qué virtudes podemos lograr luchar pues contra este vicio de la comodidad? Bueno, la primera es la austeridad. Como verán, la austeridad es la capacidad de moderarse, de vivir con menos, pues de no crearse tantas necesidades, ¿no? O sea, hoy, y por ahí se escucha también cómo es que pues los jóvenes hoy tienen poca capacidad de ahorro y sobre todo porque gastan mucho en gadgets tecnológicos, ¿no?
Y bueno, ¿no? O sea, ahí vemos también cómo pues podemos prescindir de veras de muchas cosas, ¿no? En la mañana yo les decía que una de las notas que caracterizan el tiempo actual, que es el tiempo de la cultura líquida, es que hoy vivimos un tiempo en el que todo lo que te puedas imaginar existe, ¿no? Si te imaginas, por ejemplo, un estuche para guardar unos AirPods en forma de papas de McDonald's, existe, ¿no? De verdad, o sea, ya lo que te quieras imaginar existe. Entonces, hoy hay para darle gusto a quien sea, impresionante, ¿no? Con cualquier tipo de cosa. Y a veces, la verdad, pues sí, ¿no? Pensamos en, pues en querer, pues muchas cosas que no necesitamos, que no nos hacen falta y que al contrario, ¿no? Me parece que también nos atan un poco a este mundo. En la mañana, por ahí les compartí un libro que es muy bonito, es un libro sobre las virtudes de Van Tuan, ¿no? Van Tuan, les voy a contar un poquito quién es, aunque ya hablaremos un poco más de él cuando hablemos de budismo, ¿no? Porque pues es un claro ejemplo de alguien que vive en Oriente y que es católico, ¿sí? Van Tuan es vietnamita y lo nombran arzobispo de la región de Vietnam. Y en 1975 entra el comunismo de un modo muy agresivo a toda esta zona y lo meten a la cárcel. Está en la cárcel durante 13 años, pero imagínense que está en la cárcel además con, bueno, uno que otro que no tenía, pues, vela en el asunto en cuanto a cargos penales, ni mucho menos, pero la mayoría de la gente que está ahí presente efectivamente eran homicidas, ladrones, en fin, ¿no? Y además, pues sí, como, pues delincuentes chonchos, sinceramente, ¿no? Era como pensar casi, pues sí, en una prisión de alta seguridad, ¿no? Y ahí estuvo Bantuán 13 años, y es muy impactante de verdad cómo Bantuán pues te va relatando cómo lo que encontró pues, de valor en toda esta gente era pues que tenían posibilidad de vivir la austeridad, ¿no? De no estar apegados a nada, no tenían nada al final de cuentas. Y claro, o sea, todo esto les va permitiendo pues ir pudiendo tener ciertas virtudes humanas, ¿no? Y claro, y que eso es lo mejor que te puede pasar, ¿no? O sea, porque las virtudes humanas son pues un escalón fundamental para que después puedan caer las virtudes cardinales, que ya hablaremos después de esto también, ¿no? Y después, para que puedan caer también las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Esto es toda una cadenita, como verán, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Si yo quiero adquirir la virtud de la esperanza, que hoy hay mucha desesperanza, ¿eh? Y por eso hay pesimismo, y por eso pienso que yo cuento con mis propias fuerzas y que Dios no existe, ¿sí? Si yo quiero tener esperanza, necesito, en el plano de las virtudes cardinales, adquirir fortaleza. Y en el plano de las virtudes humanas, que son anteriores y que esas las puede adquirir quien sea, ¿no? No necesariamente una persona que sea católica, necesito adquirir, por ejemplo, la paciencia, ¿sí? Y luego en el plano de la afectividad, tengo que adquirir la ilusión. Fíjense, o sea, porque la ilusión es una emoción, ¿no? Es una persona que no tiene ilusiones, ¿sí? Que nada le asombra en la vida, que todo le parece X en la vida. Y lo vemos a veces hasta en los niños, ¿no? Mira, ¿qué te regaló tu abuelo? Ah, un juguete, ¿no? Ya, o sea, tenemos que ayudar a despertar ese asombro, esa ilusión, para después en cadenita ir formando en todo esto, ¿no? También tengo que formar en la resiliencia, la tolerancia a la frustración. O sea, todos estos planos anteriores, pues son fundamentales para que una persona realmente pueda ser un hombre de fe, ¿no? Entonces, Bantuán lo que dice es, a ver, toda esta gente que estaba en la cárcel tenía posibilidad de pues, de lograr vivir un poco esto, ¿no? O sea, de asombrarse cuando de repente les caía pues un pan mejor, ¿no? Y de ser, y de ser agradecidos, ¿no? Tenían capacidad, también tenían, pues pasaban mucho tiempo para poder estar en silencio, en sosiego, tener posibilidad de reflexión, ¿no? Tantas cosas que entonces, fíjense, es increíble, pero en esos 13 años que pasan, donde no había prácticamente ni un católico más que Bantuán, ¿sí? Bantuán va convirtiendo a la gente, los va acercando a los sacramentos, como es arzobispo, pues puede también oficiar el sacramento del orden sacerdotal. Y para no hacerles el cuento largo, ¿no? Que ya después ya esta historia por ahí se las compartiré en otro libro, que por ahí les voy a recomendar, después de los 13 años salen de prisión todas estas personas y entre ellas 4 o 5 sacerdotes ordenados por Bantuán en la cárcel, más otros miles de personas bautizadas, confesadas, cristianos, imagínense, ¿no? Impresionante. Entonces, y bueno, y todo este relato, ¿no? No se relata en este libro, que por aquí les posteo, porque este libro en concreto lo que hace Bantuán es hablarnos de la importancia de las virtudes, ¿no? En la mañana yo les decía que la inteligencia, o sea, el papel de la inteligencia es
mm, presentarme la importancia de la verdad, ¿no? Y hacerme dar cuenta de esto, ¿no? De lo importante que es y por qué vale la pena apostar por ella, e incluso cómo acercarme a ella. Eso hace la inteligencia. Pero después, la inteligencia lo que tiene que hacer es convencer a la afectividad respecto a que esta verdad es bella, ¿sí? Y después lo que hace la inteligencia con la voluntad es convencer a la voluntad de que esta verdad es buena. Y para que esa voluntad se mueva, para poder alcanzar esa verdad que la inteligencia le presenta, la voluntad necesita de las virtudes, ¿sí? Y por eso es que las virtudes son un medio, no son un fin. Si yo viviera por el orden por el orden, híjole, casi caería en una conducta TOC, sinceramente, patológica, ¿no? Yo les decía en la mañana que yo tenía por ahí una tía que en algún momento ya se murió, yo creo que también se murió un poco por todo ese tipo de obsesiones que tenía, ¿no? Y entonces, claro, o sea, ella era tremendamente ordenada, o sea, a tal grado que cuando ibas a su casa, sufría, o sea, tú la veías cómo sufría porque se desordenaran las cosas, te sentabas a comer en su mesa y te parabas tantito al baño y veías de reojo cómo rápido quería acomodar otra vez todo, ¿no? O sea, desde el mantel, el vaso, todo en su lugar, ¿no? Así con una obsesión. Y claro, y hasta con temor de ser vista, ¿no? O sea, porque era consciente de su obsesión, pero esto le quitaba la paz, ¿no? Digo, cuando hay que entender que el orden es para amar, por ejemplo, ¿no? Y que todo, la puntualidad para amar, todo, para amar más y mejor a los demás, ¿no? O sea, así es como realmente tiene sentido la virtud, ¿ok? Entonces, es un poco lo que yo, pues por aquí, me parece que, pues valdría la pena, pues tenerlo como muy, muy claro para no perder de vista, ¿no? O sea, la importancia de las virtudes para hacer realidad el dictado de la conciencia y por eso es que hay que conocerlas en la teoría, hay que ver de qué manera también las podemos llevar a la práctica, por supuesto, seguir profundizando en ellas, ver de qué manera podemos irlas formando en nuestros hijos y desde estos primeros hábitos, como decíamos, porque además, también yo les decía justo en la mañana que las virtudes realmente no se pueden conseguir del todo, sino hasta después de los 16 años, ¿sí? Porque necesitan también de una condición que está en una base anatómica y biológica y que todavía no alcanza a desarrollarse sino hasta esta edad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las dos cortezas que conforman el cerebro, la corteza prefrontal, que es donde se manifiesta la inteligencia, y la corteza orbitofrontal, que es donde se manifiesta la voluntad y la afectividad, permanecen ciertamente separadas, ¿sí? Y se van uniendo poco a poco con el transcurso de la madurez y el crecimiento y logran unirse del todo hasta que se construyen unos músculos que se llaman los músculos de las emociones y que logran realmente pues poner en conexión estas dos cortezas. Pero para esto, como les digo, necesitamos que ya haya pasado la adolescencia, sobre todo, que con su carga pues de sobreproliferación hormonal, ¿no? Y demás, pues interrumpe un poco esto. Y ya cuando pasa la adolescencia, ya, ¿no? Ya se logra que haya esta conexión, ¿no? Entonces, esto creo que es padrísimo, es muy interesante porque solamente así lo que nos queda por tarea pues con quienes tenemos hijos más chicos que esto y demás, es saber que podemos ir abonando el terreno con buenos hábitos, ¿sí? Con buenos hábitos, por ejemplo, como son, como decíamos, la tolerancia a la frustración, la resiliencia, la empatía, el aprender a mirar a los ojos, el aprender a sonreír, el aprender a escuchar, la escucha activa, por ejemplo, pues sí es muy importante, ¿no? Y entre otras actitudes que podemos ir formando, ¿no? Ahora también, pues sí, me parece que también, pues aquí contribuir pues a no comprarles cosas de más, también como decíamos, ¿no? Que no tengan exceso de cosas, de juguetes, en fin, ¿no? De tantas cosas que pueden por ahí, pues a veces, pues, ¿no? Un poco distorsionar el panorama, ¿no? Me decía justo en la mañana una mamá, me decía, bueno, ¿qué hago si mis hijos ya las regué? O sea, ya tienen cualquier cantidad de juguetes y cosa y media, ¿no? Yo decía, bueno, esta época navideña es una buena ocasión. Primero que nada, quizá para, con el pretexto de generar limpieza y de sacar todo aquello que no usan, pues empezar a regalar cosas, hacerles conciencia de que pueden donar todo esto que no están usando. Y después de eso, lo siguiente será, por supuesto, pues ya pensar pues en dar pues aquello que incluso yo podría usar, ¿no? Porque ahí es donde se puede realmente vivir la verdadera generosidad, ¿no? Ya con esto vamos al siguiente vicio. Pero eso también conecta con la solidaridad. La solidaridad es
esa actitud que me lleva a pensar en los demás, a darme cuenta que hay una otredad y que esa otredad necesita de mí, por supuesto, ¿no? O sea, necesita de mi ayuda, necesita de mi generosidad, y porque esto además también, pues es algo que a mí me beneficia, ¿no? O sea, cuando yo soy capaz de donarme al otro y de amarle y de ser generoso, esto a la larga, pues a quien le suma más es a mí, ¿sí? Bien, y entonces ahora sí, ¿no? Aquí tenemos el otro vicio, que es un vicio también de la sensualidad y que se conoce como avaricia. Y la avaricia es un afán desordenado de acumular bienes, atenciones, poder. Muy interesante, porque a veces podemos pensar que la avaricia solamente es una cuestión material, ¿no? Y no, ¿no? Es una cuestión que sí tiene que ver con lo material, pero también cuando una persona quiere acumular atenciones, por ejemplo, pienso en las redes sociales, el querer acumular likes, querer acumular vistas, querer acumular, por ejemplo, snaps en el Snapchat y demás. O sea, todo esto es una forma de avaricia también, ¿sí? Y entonces, pues sí, o sea, aquí también lo que puede haber a veces, pues es quizá una inmadurez afectiva, ¿no? O sea, quizá me falta cariño, me falta saberme querido también, ¿no? Sobre todo en la adolescencia pasa que o sea, a las mujeres, pues quizá nos consuela afectivamente, nos sentimos queridas cuando nos sentimos vistas, ¿no? Y por eso es que a veces, pues las niñas suelen no vestirse bien, ¿no? Muchas veces porque de este modo, pues sí, cobran miradas y con una mirada, sea como sea bien intencionada o mal intencionada, me siento querida de alguna manera, ¿no? Entonces también esto nos puede llevar a sensibilizarnos respecto a esto, ¿no? O sea que, pues que a veces también hace falta cariño, hace falta recordarles lo mucho que les queremos, ¿sí? Ahora también puede ser una acumulación de poder, por supuesto, ¿no? Y esto lo vemos pues incluso en muchos, por ejemplo, situaciones, pues de esquemas políticos distintos, ¿no? O sea, los totalitarismos, por ejemplo, todos los sistemas, pues que son dictatoriales, lo que traen detrás también es una forma de acumulación de poder, ¿no? Lo que vemos hoy incluso, ¿no? En nuestro México, donde pues ya empieza a haber un desequilibrio en los poderes de la Unión entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde pareciera que todo se concentra en el Ejecutivo, que hace cabeza. Estamos viviendo otra vez una especie de presidencialismo que ya habíamos vivido en el PRI, ¿no? Bueno, pues esto también, de fondo, pues lo que trae es un afán de acumular poder, ¿no? Y pienso también en el caso de nosotras como mamás, las que estamos aquí presentes, pues sí, también las mamás a veces tenemos una tendencia a querer controlarlo todo en la casa, ¿no? Y se nos puede caer el pelo si las cosas salen de nuestros esquemas, ¿no? Entonces, chin, es que ya, ¿cómo es posible? Se le ocurrió limpiar los zapatos con el trapo de la cocina, es que en qué cabeza cabe, ¿no? Entonces, bueno, ahí también tenemos que aprender a ser un poco menos controladoras, un poco, pues sí, renunciar a que las cosas siempre salgan como queremos, pensar que, pues que es más importante que resuelvan a veces, a que resuelvan exactamente como nosotros teníamos pensado, porque también así les ayudamos a, pues sí, a ser autosuficientes, a ser capaces de, pues, de tener autodominio, autocontrol, y solamente así los vamos acompañando a un camino a la madurez, ¿no? Incluso con nuestros esposos, ¿no? O sea, pareciera que a veces las mamás queremos que nuestros esposos sean otra esposa, otra mamá, ¿no? Y que se comporten como si fueran una mamá dos, pero no, o sea, ellos tienen que ser, pues, su papás, ¿no? En todo el sentido de la palabra, eso es lo que les toca, y así es como realmente vamos a poder ejercer pues una paternidad y maternidad como tiene que ser y darles a nuestros hijos lo que necesitan, ¿no? Entonces, también me parece que esto es otra situación pues, más o menos divertida para analizar respecto al tema de la avaricia, ¿no? Y claro, también aquí pues tiene mucho que ver con Dios, ¿no? O sea, a veces yo quiero pensar que pues que en mí está el control de todo, yo soy la que va a resolverlo todo, ¿no? Yo soy mi propio Dios, de alguna manera, ¿no? En el fondo, y me olvido de la providencia divina, me olvido que cuento con Dios, ¿no? También eso es un poco también lo que dice Bantuán en este libro tan bonito, que además es un libro pues que te presenta en pequeños párrafos que te puedes llevar a la oración, de verdad, el contenido de las virtudes y lo va relacionando con muchos pasajes del Evangelio y de la Biblia, ¿no? También del Antiguo Testamento. Y ahí te vas dando cuenta cómo es necesaria la virtud durante toda la historia bíblica, la historia y el tiempo presente y el tiempo que vendrá, ¿no? Porque la Biblia no es un libro muerto, ¿no? No es letra muerta, como le pasó a lo mejor pues no sé, ¿no? Al libro que me digan, ¿no? A Cien años de soledad, al Quijote de la Mancha, esos sí son libros históricos, reales, ¿no? Pero la Biblia no es un libro histórico, es un libro que existe
en el pasado, en el presente y en el futuro, como le pasa al hombre, ¿no? O sea, tiene este sentido temporal y por eso es que el sentido de la virtud aparece como ejemplo en el pasado, ¿no? Lo podemos ver en los judíos, como les hizo falta la virtud, ¿no? Si algo de veras, pues, distinguió al pueblo judío, pues fue su capacidad pues, de estar pues, firmes en la lucha, en la perseverancia, hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? De cuadrarse con el reconocer a un solo Dios frente a toda esa tendencia que había en ese tiempo de, pues, de creer en muchos dioses o de ser, pues, paganos, ¿no? O sea, todo esto, pues lo que trae de fondo también son altas virtudes humanas, como verán, ¿no? Y gracias a esa capacidad de virtud de los judíos, es que nosotros estamos aquí también, los cristianos. O sea, fíjense cómo le podemos deber tanto a la virtud, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo puedo también contrarrestar el vicio de la avaricia? A partir de la generosidad, como ya decíamos, que la generosidad, como entonces, implica dar, pero no nada más aquello que me sobra. ¿Sí? Les decía en la mañana que a veces, por ejemplo, en el colegio, por aquí Moni lo podrá constatar, en todos los colegios nos pasa a veces que como mamás tenemos mucho miedo de que nuestros hijos se queden con hambre, yo creo, y mandamos lunch como para que nuestros hijos pudieran organizar un picnic completo, ¿no? De la primavera donde podrían comer 12 niños, ¿no? Y a ver, o sea, pero si mi hijo llega y me dice que compartió de su lunch, bueno, pues eso realmente, pues no es generosidad, porque era obvio que él no solo iba a poder comer todo, ¿no? Generosidad es compartir aquello que tú te podrías también comer, ¿no? Aquello que tú también podrías consumir. Eso sí es generosidad. Y es hasta donde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, como le decía justo a esta mamá en la mañana, o sea, el camino es ¿no? A recorrer, o sea, ante un fenómeno de acumulación, donde ya la casa parece que se ha convertido en una bodega para almacenar cosas en lugar de, pues, un calor de hogar para que la familia crezca y madure y se convierta en mejor personas, ¿sí? Todos. Pues la primera decisión será, pues, ¿no? Ahora sí que con fundamento en el orden, pues buscar sacar todo aquello que nos sobra, ¿sí? Para poder vivir como un hogar, ¿no? Y no como una bodega de acumulación de bienes. Y después entonces sí ya pensar en esta realidad de ser generosos, de enseñar a compartir, ¿sí? Muy bien. Ahora, después, aquí tenemos un vicio que ya es un primer vicio ya en el orden de la soberbia, ¿no? Ya acabamos entonces con los vicios de la sensualidad que propone Alejandro Ortega y ahora vamos a entrar con los vicios de la soberbia, que como decíamos son vicios que parece que tocan base, sobre todo pues más con la espiritualidad, con el alma, más que con el cuerpo. Y el primero de ellos es la vanidad. Es un tipo de vicio que en un principio pues, era un vicio más de mujeres, ¿no? Pero ahora también ya vemos, pues que, ¿no? Escuchamos por ahí la realidad metrosexual y demás, y dices, bueno, ya también ya, pues hay muchos hombres que también incurren en este vicio, pero sí es un vicio que es más de mujeres originalmente, ¿no? Pero fíjense, podríamos decir, a ver, pues no, yo no soy vanidosa para nada, a mí tampoco es que me llame tanto la atención el arreglo personal o salir despampanante, ni mucho menos, ¿no? Pero resulta que este es un tipo de vanidad que se llama extrovertida, pero hay otro tipo de vanidad, ¿no? La vanidad introvertida. ¿Qué es la vanidad introvertida? La vanidad introvertida es como, imagínense el típico caso, estás en un salón de clases y le preguntas a uno de tus alumnos la clase, ¿no? Y de repente se hace uno con la silla, ¿no? Lo que sea y demás, se pone morada, ¿no? Esta niña y demás, y no te, y se muere de pena, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de una vanidad introvertida? Aquí hay también, pues, una falta de humildad, ¿no? Hay un poco de orgullo en cuanto a que qué oso, ¿no? No quiero regarla, van a decir que qué bárbara, o sea, que qué bruta soy, que no sé nada, ¿no? Entonces, fíjense cómo pues sí, o sea, a veces podemos también incurrir en este otro tipo de vanidad, ¿no? Y la vanidad, pues también hay que sacársela, ¿no? O sea, porque la vanidad me lleva a tener una idea incorrecta de mí mismo, ¿no? O sea, la idea correcta de mí mismo, pues es que soy pequeño, que puedo tener pues muchos talentos, pero también muchos errores y fallas y debilidades y no pasa nada. Y que qué rico es reírse de uno mismo de verdad, ¿no? O sea, nos perdemos de esa gran carcajada de reírnos de nosotros mismos cuando nos tomamos demasiado en serio, ¿no? Entonces creo que vale la pena no tomarse demasiado en serio, ¿no? A uno mismo, saber que todos nos podemos equivocar
y ya, o sea, y con eso también vamos logrando ponernos en un lugar pues, mucho más adecuado, ¿no? O sea, Aristóteles hablaba de ver las cosas con realismo, ¿no? O sea, y creo que en ese sentido también se puede hablar de la autoestima, ¿no? O sea, la autoestima, o sea, que es esa percepción que yo tengo de mí mismo, pues puede ser autoestima baja, como además sucedió, yo creo que en los años 80, 90, y que había pánico respecto a esto, o sea, peor que el pánico del COVID, ¿no? Tiene autoestima baja, qué horror, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Pues que nos vamos al lado contrario, ¿no? Autoestima alta, altísima, ¿no? No, 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 es que a mí nadie me merece, ¿no? Es el típico niño ¿no? que se siente parido por Buda y, ¿no? Él con su gimnasio y su hijo perro vive solo y feliz y no tiene novia porque nadie lo merece, ¿no? Bueno, pues eso es otra La percepción nieta de la incorrecta de uno Maricú, mismo, que ¿sí? se me llama Y Maricú. creo que también esto pues es importante, pues sí, ¿no? Considerarlo, tomarlo, ¿no? Digo, ponerlo sobre la mesa para poder, pues, corregirlo, ¿no? Y ver de qué manera podemos, pues, irnos más hacia una autoestima realista que realmente, pues, pueda considerar sus cosas buenas, pero también sus áreas de oportunidad, ¿sí? Porque todos los tenemos. Y para esto hace falta la virtud de la humildad. La virtud de la humildad me recuerda justo esto, ¿no? Que soy así de pequeño, que necesito de los demás, que no cuento con mis propias, pues, fuerzas, ni mucho menos. También me recuerda que todas las edades son maravillosas, ¿sí? Lo mismo la juventud, que la madurez, que la vejez, me ayuda a conocer, respetar, aceptar y amar la verdad por la que estoy transitando, ¿no? O sea, eso también es parte de lo que me ayuda la humildad. O sea, porque cuántas veces hay miedo, por ejemplo, pues a hacerse grande, ¿no? La típica, no sé, señora mayor que quiere vestirse como niña de 15 o la niña de 15 que ya quiere empezar a hacer planes y vestirse como si fuera niña de 20, ¿no? Y claro, o sea, aquí también pues hay que decir, bueno, o sea, de verdad, abraza tu edad, ¿no? O sea, todas las edades son maravillosas, es un poco el mensaje, ¿no? Eso también es parte de algunas herramientas que nos pueden ayudar a poner en su lugar la vanidad. Les decía cómo también ahora, pues sí hay como una tendencia impresionante, incluso por ahí, ¿no? Algunas tiendas como Sephora lo dicen, ¿no? O sea, hoy de veras sus mayores clientes son las niñas entre 11 y 13 años. Son las niñas que más cosméticos compran. Es impresionante, ¿sí? Y también eso tiene que ver con la ideología de perspectiva de género, ¿no? Justo leyendo un poco de esto en algún momento, pues veía esto, ¿no? O sea, como hoy hay una gran preocupación porque las niñas no sean tan femeninas, así como que los niños no sean tan masculinos, ¿no? Un poco, pues sí, por la preocupación de la confusión de género. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces pues de manera incorrecta, ¿no? Se piensa que una niña va a ser más femenina si le empiezo a acercar los cosméticos desde los 11 años, ¿no? Pero hay que entender que la feminidad está mucho más allá del arreglo personal, ¿no? O sea, la feminidad es algo, pues, que corre por tus venas, que está en cada una de las células de tu cuerpo, o sea, en cada uno de los pelos de tu cabeza hay información de que eres mujer y los hombres de que son hombres. O sea, un páncreas de una mujer tiene información de mujer, es impresionante, ¿no? Y eso se nota en tu afectividad, se nota en la forma en la que gestionas tu inteligencia emocional, en la toma de decisiones. O sea, ahí, en todo eso, está tu feminidad. Entonces, no está nada más en un tema de arreglo personal, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante así saberlo. Bien. Ahora, por otra parte, otro vicio que también cuelga de la soberbia es la rebeldía. Y a ver, la rebeldía no necesariamente es mala, ¿no? Hay rebeldía, pues, que es buena, la rebeldía con causa, y la rebeldía con causa, podemos poner aquí varios ejemplos, pues desde el de Gandhi, por ejemplo, ¿no? En la India, pues fue alguien pues que de alguna manera tuvo la finalidad de buscar el bien común, de buscar la justicia, la igualdad de las personas, un respeto a la dignidad de todas las personas, sacar pues, a India de una represión tremenda de Inglaterra, en fin, o sea, fíjense cómo entonces el termómetro que me va a señalar cuando estamos frente a una rebeldía con causa, frente a una rebeldía sin causa, es la recta conciencia, ¿no? O sea, la recta conciencia es la posibilidad de encontrar, pues sí, rectitud, tal cual, en mi criterio, ¿no? En mi juicio. Esta rectitud está marcada por principios que son objetivos, que están fuera de mí y que son verdades altísimas, justo como estas, ¿no? Como decíamos, el bien común, la igualdad, el respeto a la dignidad, la libertad, en fin, tantas cosas, ¿no?
Ahí encontramos un escenario de rebeldía con causa. Otro escenario de rebeldía con causa puede ser, por ejemplo, pues el de las personas que se ponen afuera de un abortorio, por ejemplo, para ayudar a convencer a las personas, a las mujeres para que no aborten, ¿no? Y se ponen un poco a rezar allá afuera y demás. Eso también es rebeldía con causa, ¿sí? Y podríamos aquí nombrar muchas rebeldías con causa. Incluso pienso la que ahora está pues ostentando el Poder Judicial en diferentes lugares de la República Mexicana, ¿no? O sea, con tal de, pues, de buscar ejercer presión para echar para abajo la reforma judicial. Eso es rebeldía con causa también, ¿no? Pero ¿qué pasa con la rebeldía sin causa? Bueno, pues como su nombre lo dice, cuando pues no hay efectivamente en el panorama pues una causa por la que valga la pena ser rebelde, ¿no? Por ejemplo, voy a poner algunos casos. Por ejemplo, lo que sucede al interior del grupo de los darketos, por ejemplo, ¿no? O incluso al interior de todo este movimiento que también hoy en el tiempo actual se ha ido generando y que ya hablaremos de esto, ¿no? Porque ahora no me quiero adelantar porque es un tema que da para un rato y es, por ejemplo, de la cultura otaku, ¿no? Hoy se escucha mucho, ¿no? Es que son otakus, ¿no? Ahí viene un otaku y que así nada más rápidamente para que un poquito estemos enterados, pues son aquellos a los que les gusta de un modo importante todo lo que es la cultura de los animes, ¿sí? Que son esas caricaturas japonesas y que comienzan un poco pues como a identificarse con ellas, ¿no? Ya hablaremos bien a fondo de esto, pero eso también es como todo un grupo que se va segregando y se va separando, y de alguna manera pues va ejerciendo ciertas acciones de rebeldía en donde no hay una causa pues justificada, ¿no? Podemos hablar incluso, por ejemplo, en la mañana pusimos sobre la mesa un tema pues sensible, pero que me parece que igual vale la pena abordar, y es, por ejemplo, el tema del orgullo gay, ¿no? El orgullo gay, pues como su nombre lo dice, pues es un orgullo, ¿no? Es un orgullo, el orgullo pues a veces también me lleva pues, como a pensar que estoy por encima de los demás, que soy superior, ¿no? Y a ver, ni los que no, a ver, ni los heterosexuales somos superiores a los homosexuales, ni los homosexuales a los heterosexuales, ¿se entiende, no? O sea, somos todos igualmente valiosos, somos igualmente personas, y entonces no tendría por qué haber, pues como, ¿no? Como un ejercicio de rebeldía que a veces, pues eso, ¿no? O sea, lleva, pues ¿no? A realidades disparatadas, fuera de sentido y de orden y de muchas cosas, ¿no? Como pasa incluso, por ejemplo, pienso, pues hasta en el feminismo radical, ¿no? O sea, cómo también esto irrumpe, pues hasta en, no sé, rayar monumentos públicos y tantas cosas que dices, a ver, no, ¿no? O sea, no está justificada una rebeldía de este tamaño, ¿no? Que me lleve pues a dañar patrimonios nacionales o patrimonios mundiales, ¿no? Y demás, ¿ok? Entonces ya con esto más o menos me parece que va quedando claro, ¿no? Ahora también un poco lo que yo les decía en la mañana es, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar de grupos de personas, ¿no? Y mucho cuando hablamos de grupos de personas así, ¿no? Que nos parecen rebeldes, que nos parecen disruptivos y demás, pensar que no podemos caer en una falacia de generalizar, ¿ok? La falacia es mostrar como verdad algo que no es verdad, que parece verdad, pero no es verdad. Eso es una falacia. Y a veces, por ejemplo, cuando yo digo, no, es que, por ejemplo, ¿no? Si yo dijera, es que todos los homosexuales, no sé, a todos les gusta el chocolate, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso sería incorrecto, ¿no? O sea, porque al final de cuentas esto no es cierto, ¿no? No es real, o sea, les gustará a algunos, pero no podemos tampoco afirmar que a todos, ¿no? O sea, entonces esto, pues creo que es importante traerlo siempre, ¿no? En la mano porque sí podemos caer en ese tipo de falacias cuando generalizamos y pensamos que a todos les puede pasar, ¿no? Bien, ahora también, por ejemplo, o sea, lo que yo les decía, ¿no? O sea, en la mañana, pues ante estos grupos sensibles, yo les puedo decir que, por ejemplo, pues a ver, o sea, por ejemplo, pues personas que han decidido, ¿no? Que han optado por la homosexualidad, que te dicen, a ver, o sea, yo estoy a favor de la familia heterosexual, yo quiero vivir un celibato, en fin, ¿no? Entonces, por eso es que no podemos generalizar, ¿no? Y por supuesto que hay que afirmar, pues, que una persona, pues, que tenga que tiene una confusión de su propio género, que vive una disforia de género en ese sentido, también puede ser santo, por supuesto que sí, ¿sí? Claro que puede alcanzar el cielo si, si tiene una rectitud de vida, ¿no? Bien, ahora, después.
Dentro de la rama de la soberbia, el orgullo, ¿no? Como decíamos, bueno, está muy emparentado con la rebeldía, está muy emparentado con la vanidad y con otros temas el orgullo, ¿no? O sea, como veremos, así como dentro de de las virtudes son amigas y se llevan todas entre sí, ¿sí? Y una virtud te puede llevar a que adquieras otra virtud, los vicios igual, ¿no? O sea, un vicio también te puede, pues, llevar a que se te peguen otro tipo de vicios, ¿no? Entonces, el orgullo pues justo obedece a esto que decíamos, ¿no? A sentirme pues un poco por encima de los demás, pensar que, pues ¿no? No sé, que a mí me salen bien las cosas, pero a los demás que pusieron en mi equipo no, prefiero hacer el trabajo yo solo, ¿no? Que los demás no me ayuden. También eso tiene que ver con otro vicio que ahora vamos a ver, que es el vicio de autosuficiencia, ¿sí? O entonces, claro, generar este maltrato, pues quizá a los subordinados en el trabajo, o generar, o un maltrato pues a personas pues que están a nuestro servicio, en fin, ¿no? O sea, esto pues es totalmente incorrecto, ¿no? Ahora, también eso tiene que ver con pues con lo que a veces nos cuesta mucho trabajo a todos, que es la, la, la posibilidad de perdonar, ¿no? O de pedir perdón también, ¿no? Entonces, claro, cuando otra vez logramos reflexionar respecto a nuestro tamaño y nos damos cuenta que somos imperfectos y que la podemos regar y que por eso es que pues ya, ¿no? No pasa nada, pues me acerco, pido perdón y también aprendo a perdonar, ¿no? Pues claro que ese orgullo también se va desapareciendo, ¿no? Ahora, y el orgullo es importante, bueno, más bien cuando tenemos que perdonar o tenemos que pedir perdón es importantísimo que busquemos manejarlo desde el terreno de la inteligencia, ¿no? Como en algún momento decíamos cuando hablábamos de afectividad, porque si le damos las riendas a la afectividad, híjole, se complica más la cosa porque entonces este orgullo se va convirtiendo en resentimiento y el resentimiento se hace más grande, el resentimiento desdibuja las cosas, ¿no? Me hace ver monstruos enormes en el escenario y esto pues ya cada vez lo hace más complicado. Entonces, vale la pena que ante pues la intención pues de pedir perdón o perdonar, rápido, ¿no? O sea, busquemos resolver en el terreno de la inteligencia y resolver de una manera, pues, como sencilla, pues que todos nos equivocamos, que todos estamos rotos, que todos la regamos, ¿no? Y que bueno, ¿no? No pasa nada, perdonar y que además perdonar es una gran oportunidad de decirle al otro lo mucho que le amas también, ¿no? O sea, por eso es que el perdón es tan importante, porque aprovechamos esta gran oportunidad para pues para que el otro nos recuerde lo mucho que nos ama o viceversa, ¿sí? Bien, ahora, la autosuficiencia, ¿no? Decíamos que la vanidad es un vicio un poco más de mujeres y la autosuficiencia es más de hombres. Y esto porque está conectado de un modo muy importante con la virilidad. Fíjense, el ser humano, los hombres necesitan ser capaces de incluso hasta dar su propia vida si es necesario, por proteger y cuidar a los que aman. En eso consiste la paternidad, la masculinidad, la virilidad, ¿sí? Y para eso tengo que aprender a resolver cosas, ¿no? O sea, los hombres tienen, o sea, cuántas historias, por ejemplo, de el típico bebé que acaba de nacer y el papá, pues que no tiene cómo pagar el hospital en ese momento y sale a hacer lo que sea necesario con tal de llegar a pagar el hospital, ¿no? O sea, eso, pues es ser capaz también de ser autosuficiente, de resolver, ¿sí? Y de resolver por ti mismo las cosas. Entonces, está muy ligado. Pensemos, por ejemplo, pienso cuando la típica escena de la calle, cuando vamos en el coche y que a lo mejor le dices a tu esposo, a ver, estamos perdidos, pues ya pregúntale al señor de aquí de la esquina dónde estamos, ¿no? Que nos ayude a llegar. Y entonces, claro, o sea, dicen que psicológicamente, o sea, nuestros hombres, ¿no? Reciben un mensaje como de, a ver, tú poco hombre, pregúntale a ese hombre que es más hombre que tú, ¿no? Y por eso, claro, ¿no? Les cae muy gordo. Entonces, a nosotras es todo lo contrario, ¿no? O sea, tú pides ayuda en cada esquina, llegas y cuentas contando una historia de que te encontraste a 6 ángeles de la guarda divinos que te fueron ayudando, ¿no? A nosotras no nos molesta eso, al contrario, nos sentimos profundamente queridas, llamadas, cuando la gente nos ayuda, pero ellos no. Ellos tienen que aprender a resolver por sí mismos y por eso es que como mamás pienso, hay que dejar que nuestros hijos resuelvan, no hay que resolverles todo, porque es importante que adquieran dosis de esto. La autosuficiencia no necesariamente es un vicio, ¿no? Es muy buena, de hecho es importante. O sea, dice Stephen Covey en Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que incluso es condición para la independencia. O sea, la independencia es un estado superior de madurez respecto a la dependencia. Y después ya viene
lo que es la interdependencia. Ya una vez que tú supiste ser independiente, entonces ahora sí te podrás donar, ¿no? Y claro, y para esto, pues necesito también la humildad, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, reconocer que lo que puedan aportar unos y otros será importante, que pues donde ven más ojos, siempre encontraremos más cosas que donde solamente ven mis propios ojos, ¿sí? Y saber eso, ¿no? O sea, que de veras todas las aportaciones son válidas, no ser controladores, ¿no? O sea, me parece que eso hoy, lo de hoy es el trabajo colegiado. Me parece que es una figura incluso en el gobierno, pues mucho más eficiente y mucho más perfecta que la figura del monarca, ¿no? O sea, de hecho, Aristóteles, cuando plantea las formas de gobierno, explica esto, ¿no? O sea, la primera forma de gobierno que existe en el mundo es la monarquía. Después, la aristocracia, ¿no? La aristocracia es el gobierno de algunos. Y después la república, que es el gobierno de todos, ¿sí? El gobierno del pueblo. Porque al final de cuentas, esto es más perfecto, ¿sí? Más difícil, pero también más perfecto, porque al final de cuentas todos contribuimos y todos vemos a la red pública, a la cosa del pueblo, como propia, personal, ¿no? No nada más es de unos cuantos. Ahora, también eso, ¿no? Pues saber pedir ayuda, ¿no? O sea, qué importante aprender a pedir ayuda. Y pienso, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, o sea, cuánta, por ejemplo, y nos puede pasar incluso a nosotros mismos, ¿no? Pues pienso que yo he de buscar salir de este problema cuando a lo mejor, pues de veras valía la pena acercarme a un profesional, no sé, ¿no? Un psicólogo o un psiquiatra o algún doctor de algo para que me ayude, ¿no? Y bueno, pues de veras perder el miedo a eso, perder el miedo a acercarse a pedir consejo a un sacerdote, en fin, ¿no? O sea, también la confesión es un sacramento de ayuda, es un sacramento de perdón. ¿No? Y también por eso, y a veces esta autosuficiencia de, no, yo solamente creo en Dios, pero en la iglesia no, ¿no? También aquí podemos encontrar, pues, estos sesgos de autosuficiencia, ¿sí? Y bueno, pero como decíamos, entonces la autosuficiencia, para que realmente sea vicio, pues tiene que estar en este escenario de no querer recibir ayuda nunca, ¿sí? O no que, o, por ejemplo, o no querer recibir ayuda, pues cuando necesito tener ayuda, ¿no? O sea, también cuando, pues, abuso de esto y quiero ser ayudado en todo, incluso cuando yo puedo hacerlo, pues eso también es un error, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí, por eso también aquí se necesita la formación de la recta conciencia. Bien. Ahora, todo eso que hemos visto, pues será importantísimo para darnos cuenta que así como decíamos que las virtudes están unidas entre sí y que los peldaños de más abajo, pues aquí por aquí me parece que tengo, porque me voy a pasar nada más, ahorita rápido me regreso a esto que les voy a explicar que, que es increíble, pero antes de esto, quiero nada más rápidamente ponerles esta imagen. Acá está, fíjense. Esta imagen me hace ver, pues, cómo es que las virtudes tienen niveles, ¿no? O sea, lo primero, como decíamos, es las virtudes humanas, arriba están las virtudes cardinales y encima las virtudes teologales. Las virtudes son medios porque me sirven para responder por la propia vida, mientras que los valores son fines, ¿sí? A esos fines sí tiendo, ¿no? Y me quiero acercar cada vez más a esos valores que tengo entendidos como fines, como puede ser, y en nuestro caso, todos los aquí presentes, pues alcanzar el cielo, ¿no? Es un fin, es un valor, el valor más alto que podemos tener, pero también podemos tener como valor, pues quizá la verdad, ¿no? El bien, el amor. Como verán, nunca se puede, pues, detentar del todo, ¿no? Pero sí puedo buscar acercar mi vida cada vez más a esos valores y en ese sentido es que mi vida, desde el punto de vista moral, puede perfeccionarse, ¿sí? Puede ir adquiriendo mayor valor, ¿no? Fíjense, y aquí quiero decirles una cosa importante, ¿no? A veces nos pasa, por ejemplo, en colegios de instrucción, pues, cristiana como la nuestra, que, que se nos olvida que las personas son más importantes que los valores o los principios, ¿no? De tal forma que etiquetamos y medimos a una persona por su capacidad de encarnar ese valor o ese principio. Y esto es incorrecto, porque todas las personas valemos toda la sangre de Cristo, ¿sí? Independientemente de que vivamos esos valores o esos principios que se acuñan como, pues, un poco los principios de la escuela, ¿no? O los principios en casa. Justo, y bueno, y se los cuento así, ¿no? Justo hace poquito, ¿no? Una de mis amigas, ¿no? O sea, me decía que
había llevado a uno de sus hijos ya en preparatoria, pues a un colegio que es laico, ¿no? Siempre había estudiado en escuela católica y demás, y su hijo le había dicho, por primera vez me siento querido como soy, ¿no? No me siento juzgado, no me siento criticado. Y curiosamente, durante esos días, también yo tuve una conversación con mi hija, la más grande, que va a cumplir 17, y entonces me decía, ¿no? Y ahorita está afuera estudiando, y entonces me decía, mamá, oye, ya fui a misa, ¿eh? Oye, mamá, ya estoy luchando por, ya cada vez tengo más ordenado mi cuarto, ¿eh? Oye, mamá, entonces le dije, oye, a ver, yo nada más quiero decirte una cosa que nunca te he dicho, pero que tengo ganas de decírtela, ¿no? O sea, tu papá y yo te amamos, ¿no? Por encima de que seas capaz de vivir o encarnar todo esto que me estás diciendo. Ahora, si tú encarnas y vives todo esto que me estás diciendo, nos da mucho gusto porque sabemos que eso te va a hacer más feliz, que eso te va a dar más plenitud, que te va a ayudar a amar más, ¿sí? Y entonces por eso es que nos encanta que seas capaz de vivir eso, pero no te amamos porque vivas eso. Bueno, no saben qué impacto porque me dijo, mamá, gracias por decirme eso, ¿no? Entonces, claro, a veces es un chip que tenemos que aprender también a valorar, porque nos pasa que incluso a veces en las comunidades escolares y demás, pues solemos incurrir en el riesgo de etiquetar o no te juntes con esa niña porque no sé de qué cosa, ¿no? Y entonces, claro, vamos segregando gente y a veces no nada más, tristemente, son valores de orden moral, a veces también son valores económicos, por ejemplo, ¿no? Valores materiales. Entonces, bueno, todo esto me parece que nos lleva también pues a ejercer esta conciencia y a entender cuál es el justo lugar de las virtudes, de los valores, ¿sí? Y saber que entonces pues podemos ir haciendo un plan para poder ir formando pues en todo este escenario y porque nos conviene, porque es algo bueno, ¿sí? Que además nos simplifica la vida, ¿no? Nos ayuda a ver las cosas pues un poco más fáciles, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar, pues, de este gran tema, ¿no? Bueno, ya, bueno, una vez nada más déjenme terminar con esta lámina. Entonces, como decíamos, la persona tiene diferentes ámbitos en su vida, ¿no? Así como, pues, como tenemos, pues, todos los aspectos de la inteligencia, la voluntad, la afectividad, y que tenemos que ir trabajando en todo este escenario para poder ir alcanzando, pues, virtudes de diferentes órdenes. Tengo que entender que también mi vida es un todo y que tengo que aprender a vivir las virtudes en mi familia, en el trabajo, en las relaciones de amistad, en la vida social y política, en mi tiempo libre y también en mi ámbito religioso, ¿no? O sea, pensar que además todo abono hacia otros lados, ¿no? O sea, poco tendría sentido, pues, ser súper ordenado y puntual en mi trabajo, pero pues nunca, por ejemplo, para llegar a misa o nunca en mis relaciones de amistad, ¿no? O sea, todo esto, pues, es un todo, ¿no? Y tiene que irse notando y tiene que hacer eco en todas partes, ¿sí? Y bueno, pensar que además cada uno de los fines parciales, pues debe de verse en función de la realización total y no como algo independiente, ¿no? Entonces, y pensar que todo lo que suma para un lado, pues va a acabar también impactando en el otro, positivamente o negativamente también, ¿no? Entonces, que todo sea oportunidad para mejora personal, ¿no? En esto consiste el proyecto de coherencia de vida, de unidad de vida, ¿no? Y también, pues, el de buscar alcanzar el cielo, ¿sale? Bien. Ahora, ahora sí, pues como estamos en vísperas de estas fechas, ¿no? Todo lo que es, eh, pues, el Día de Muertos y demás, justo yo les explicaba en la mañana que, que bueno, ¿no? Pues ahora tenemos un poquito, pues, todo este dilema de que si el Halloween y la fiesta del Día de Muertos y demás. Yo les decía en la mañana, a ver, yo de veras soy como una abierta, confiada, de buscar ahogar, pues lo que no está tan bien en abundancia de bien, ¿no? Y podemos hacerlo, sobre todo, pues a partir de aprovechar, pues digo, desde el contexto cultural, ver dónde hay más valor, dónde hay más historia, dónde hay más, incluso una apuesta a la coherencia, respondiendo a quién soy y para qué existo y demás. Y si se ponen a ver, bueno, pues la fiesta del Día de Muertos es un evento cultural riquísimo, ya nos lo hizo ver en su momento, pues la película de Coco, ¿no? Y aquí rápidamente, pues quiero aprovechar para explicar todo esto que además tiene que ver tanto con nuestra mexicaneidad. Eh, Hablando pues esto, ¿no? O sea, primero de lo que es el sincretismo cultural azteca y español, ¿no? Y también con esto yo les quería explicar, en la mañana lo decía,
que un sincretismo es una especie de cóctel, ¿ok? Es una revoltura de cosas. Pero ojo, hay sincretismos religiosos y sincretismos culturales. Son cosas muy distintas. Un sincretismo religioso no es bueno para un católico, ¿no? ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, pues digamos que pues soy católico, pero además pues voy a mi terapia de Reiki, por ejemplo, ¿no? Y voy a la angelología, pues eso no me conviene tanto, porque al final de cuentas, pues me va enfriando y me va llevando pues a una apatía que se convierte en asedia y tibieza, es una forma de pereza en mi amor a Dios, la verdad, ¿no? Me va también confundiendo en el amor, ¿no? Entonces yo les pongo, por ejemplo, un ejemplo que me encanta es, pues como pensar en que pues tengo que ir pues con un, imagínense, ¿no? O sea, como mujeres, ¿no? Con un ginecólogo y resulta que me han dado 10 recomendaciones y una de ellas es mi exnovio, ¿no? Pues tontamente iría con él, o sea, la verdad, ¿no? O sea, ¿para qué me pongo en un riesgo así, ¿no? O de repente, pues tener en mi mesa, pues la foto de mi esposo, pero también las fotos de mis exnovios, ¿no? Pues también una tontería, ¿no? O sea, no puedo, pues como, no vale la pena, ¿no? O sea, que yo haga estas revolturas, porque además el cristianismo se trata de una religión de amor, ¿no? Es una historia de amor entre Dios y tú, ¿no? O sea, y que merece fidelidad, compromiso, entrega total, ¿no? Pero bueno, esto ya también lo afinaremos sobre la marcha. Entonces, eso es un sincretismo religioso, pero un sincretismo cultural, que es como ¿sí? Vemos pues, a una España que, pues, que con la labor de evangelización aprovecha que los aztecas ya festejaban estas dos fechas, ¿sí? Y pues aprovechando eso dicen, ah, perfecto, ellos ya entienden la estructura de esto, ¿no? Comprenden esto, pues voy a aprovechar para poder explicar a la iglesia a partir de esto, ¿no? Y cómo es que pues la labor de un cristiano, pues, su papel en la vida es conseguir el cielo y la vida eterna, ¿sí? Y entonces, los aztecas tenían estas dos fiestas que celebraban. La fiesta de los difuntos niños, que era el Micaelhuitl, que coincide ahora con la fiesta de todos los santos del 1 de noviembre, que por cierto hay que recuperar más también. A veces se escucha poco la fiesta de los santos, de todos los santos, y la fiesta de los adultos, el Xocohuetzin, que coincide con la celebración del Día de los Muertos, el 2 de noviembre, ¿no? Y claro, aprovechando eso, es que justo pues, lo que hacen los españoles es esto, ¿no? A ver, ¿no? Y con esto, pues buscan, fíjense, este es un ejemplo de un altar, digo, está más o menos bien puesto, pero lo que me interesó es, tiene 3 pisos, ¿no? O sea, a veces tú te encuentras altares que tienen 5 pisos, 15 pisos, no sé. Bueno, pues el altar tradicional debe tener 3 pisos, porque en el primer piso, el de hasta abajo, se plantea la iglesia purgante, las almas del purgatorio. En este piso vale la pena poner, por ejemplo, fotos de nuestros parientes que ya se murieron, ¿no? La gente que, pues por la que pues, queramos rezar especialmente porque pues ya murió y quizás está en el purgatorio. Podemos poner incluso por ahí, no sé, algunas cosas que les pertenecían, ¿no? Después en el piso 2, en el del medio, la iglesia militante. Ahí estamos todos los vivos. Y ahí podemos poner incluso, digo, que se note la acción nuestra, ¿no? O sea, desde, pues, no sé, estas tradiciones de poner la comida que les gustaba, a ver, son cosas que nosotros podemos hacer, ellos ya no, porque ya están muertos, ¿no? Podemos, por ejemplo, aquí en mi casa tenemos la costumbre incluso de poner papelitos para poder escribirles cosas, ¿no? Mi mamá, que se murió hace 10 años, y justo en un tiempo como este, se me ocurrió por ahí poner la costumbre de poner papelitos para que a mis hijos les escribieran mensajitos y, no sé, por ejemplo, ¿no? Abuela, te extraño, ¿no? O lo que sea. Y bueno, pues eso es bonito. Incluso, pues papelitos pues, que simbolicen que estás rezando por ellos, ¿no? Y los pones en una cajita. Cada que pasas por ahí te acuerdas de rezar o de ofrecer algún sacrificio. O sea, fíjense ahí cómo estamos nosotros, los vivos presentes, ejerciendo acciones ¿para qué? Para ayudar a las almas del purgatorio a alcanzar el cielo. Por eso la iglesia militante está en medio, porque imagínense como una cadena humana donde la iglesia del purgatorio cuenta con nosotros para alcanzar el cielo, ¿sí? Y después está hasta arriba la iglesia triunfante, quienes ya están en el cielo, encabezado por Dios, la Virgen y todos los santos. Y todo esto es la iglesia. O sea, la ofrenda de muertos representa a la iglesia si se dan cuenta, ¿no? De tal forma que la iglesia no es nada más el padrecito que la regó y que está en la esquina de mi casa, ¿no? ¿No? O sea, la iglesia es también Dios, la Virgen, todos, somos todos. Eso también me parece que ayuda mucho a la formación de este criterio y también, pues, a darnos cuenta que nuestra participación tiene que ser activa, ¿no? Mi participación no puede ser pasiva, ¿sí?
porque Dios cuenta conmigo, ¿no? O sea, Dios cuenta conmigo incluso en la misa y por eso cuenta con, pues, con mi respuesta a lo que se está diciendo, cuenta con mi capacidad de ir leyendo, cuenta con mi capacidad de enterarme qué pasa en cada parte de la misa, eso también lo vamos a ver, ¿eh? En su momento les voy a explicar, padrísimo, pues cómo ir viviendo esto, ¿ok? Y por último, ya nada más ya para que ¿no? Podamos terminar, quiero aquí explicarles los símbolos y significado en la ofrenda de muertos, ¿no? Entonces aquí más o menos vamos a leerlo porque creo que vale la pena. Sobre la ofrenda, ponemos una cruz que nos recuerda que Cristo ha dado su vida por todos y que es cabeza de la iglesia, conformada por la iglesia triunfante, aquellos que han alcanzado la vida eterna, la iglesia militante, los bautizados que seguimos en la sala de espera, que es la tierra, y la iglesia purgante, aquellos que ahora se encuentran en el purgatorio. Ahora, las flores de cempasúchil nos recuerdan que Dios hace florecer la vida. Pongámosla en sus manos. Pero también Dios cuenta con nuestro esfuerzo personal y de ahí la importancia de las virtudes. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Por ejemplo, la fe es un don de Dios, pero también es una virtud porque cuenta con nuestro esfuerzo. O sea, esto que estamos haciendo aquí, esa labor de pensar mejor nuestra fe, de poder fortalecerla, de poder enriquecerla, esto es, claro, con el mazo dando, ¿no? Y necesita de la virtud. Ahora, las velas significan que Dios ilumina nuestro camino al cielo. En nuestras manos está formar la propia conciencia para que esa luz interior permanezca siempre encendida, ¿sí? Fíjense, entonces también en nuestras manos está pues, adquirir virtudes intelectuales, ¿sí? Adquirir conocimiento, adquirir sabiduría y también pedirle al Espíritu Santo que nos dé estos dones, porque son dones que el Espíritu Santo nos puede dar, por supuesto, ¿sí? Ahora, el vaso de agua representa que con nuestras fuerzas, solamente con nuestras fuerzas no basta. Fíjense, nos recuerda que no podemos ser autosuficientes, ¿sí? Necesitamos de la gracia, necesitamos de Dios, incluso necesitamos de los otros. Con la ofrenda del Día de Muertos nos damos cuenta que necesitamos esta comunión de los santos y que claro que esto es importantísimo, ¿sí? El copal simboliza que es por la oración que se une el cielo y la tierra. Esto es precioso, ¿sí? Podemos unir el cielo y la tierra, ¿sí? Y lo podemos lograr, pues sí, a través de la oración. Ahora, detrás de la comida se encuentra el amor que existe entre aquellos que comen juntos. Valoremos más nuestras comidas familiares. El pan de muerto simboliza que los que mueren dan la vida por los que quedan. Tenemos oportunidad de agradecerles ese amor rezando por ellos cada vez que vemos su foto en la ofrenda. Luego, el plato con sal nos crea conciencia de que gracias al bautismo somos hijos de la iglesia y Cristo puede darle sabor a nuestra existencia plena. Por último, el papel picado, ¿no? Nos abre a poner nuestra vida en manos de Dios. Es Dios mismo el encargado de direccionar el mundo con su providencia divina. O sea, fíjense además aquí, o sea, en el fondo, pues la gran importancia de las virtudes, ¿no? Para poder comprender todo esto, ¿no? La importancia también de haber puesto sobre la mesa incluso los vicios, ¿no? Para, claro, o sea, para poder encontrar un sentido mucho más profundo. Y me parece que esto, pues por supuesto que puede ir poniendo en su lugar las cosas, pues del tiempo en el que nos encontramos actualmente, ¿no? Se puede calentar el espíritu, ¿no? Puede hacernos ver que, órale, está bien, ¿no? Los disfraces y el Halloween, lo que sea y demás, pero a ver, pero hay cosas que son de veras de más valor cultural, histórico, y porque nos acercan más a la fe como todo esto, ¿no? Pienso, les decía en la mañana, en una vecina que tuve hace un tiempo, que quiero mucho, y su mamá, pues era una ferviente católica y me encantaba porque, pues ella no se enganchaba con, no, ya no le voy a hablar a la vecina porque puso un adorno del diablo horrible y, ¿no? Yo ya no quiero tener amistad con ella, ¿no? Sino que más bien lo que hacía ella era, imagínense, hacía bolsitas con dulces, les ponía dentro una tarjetita de un santo y entonces, pues cada que llegaba a tocar la puerta a un niño a pedir dulces, pues, imagínense el Drácula, y de repente ella le decía, ay, mira tus dulces, ¡ah! Te tocó San Cristóbal, mira, te voy a contar quién es San Cristóbal. A mí me divertía tanto, o sea, esto de veras que es ingenio, ¿no? Verdadero ingenio, o sea, pensar de veras cuántas alternativas tenemos para hacer el bien, ¿no? Y empezando por poner otra vez, ¿no? La costumbre en nuestras propias casas de tener una bonita ofrenda de muertos, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues ya con esto ahora sí ya vamos terminando el día de hoy. Voy aquí a dejar de compartir para abrir la pantalla y ver si alguien por aquí quiere platicar alguna cosa. Carla, qué gusto verte por ahí. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que están aquí presentes ya algunos
se les juntó el día de hoy con otros compromisos y otras, en fin, ¿no? Conferencias y demás, pero bueno, no pasa nada. Lo bueno es que esto siempre queda grabado y bueno, pues espero que esto les haya gustado, ¿no? Y no sé si aquí alguien pues quiere aprovechar para decir algo, comentar algo, lo que sea, pues adelante. ¿Eh? Diana querida, qué bueno verte ahí. Muy bien. Adri, pues justo yo estaba ahí en el dilema con mis hijos. Estaba poniendo ultra. Que les dije, sí, sí, te quieren disfrazar, disfrácense, pero busquemos cosas que no sean como tan oscuras, tan... Eso, perfecto, muy bien, ¿no? Está muy bien. Tampoco hay Pongamos que ejemplo con eso. alegría de los dulces y sus amiguitos y todo, Exacto, ¿no? Pero como, exacto. como con un cierto equilibrio nada más, ¿no? Exacto, así es, así es. Y qué bueno ser ejemplo para otros niños de ponerse un disfraz de Catrina, me da igual, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ahora en la parroquia de San José María, en la misa del domingo, los niños están invitados a ir disfrazados de algún santo, ¿no? Y bueno, pues eso también está bonito, ¿no? La verdad me parece que también es como pues mucho ingenio, también ahí lo que hay de por medio, pero es cosa de dar ideas, ¿no? O sea, de pensar pues en recurrir a opciones, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago? Qué gusto verte por ahí. Sí, lo siento que me he incorporado tarde, pero temas laborales, Mm. pero la verdad, ciertamente, y yo, por ejemplo, como español y demás, o sea, a mí el Día de Muertos, cómo se vive el Día de Muertos en México, personalmente me encanta porque al final es un poquito recordar a tus seres queridos de forma alegre, no como en España, pues que vamos al cementerio y casi de rodillas. Bueno, mi madre había ido de rodillas, por ejemplo, pero más allá de eso, de lo que estaban ahora diciendo al final, me ha recordado mucho el mismo fondo de la plática que asistí el día martes en la noche ahí pues con eh, las charlas de cantinas que hacemos solo los Ah, sí, papás sí, muy bien, muy bien. ahí con Jorge, que al final aquí hay un tema, ¿no? Y claro, la sociedad de hoy en día estamos envueltos de impactos que muchas veces pues no comulgan pues con nuestras creencias, principios, llámale X, pero que al final del día nuestros hijos y hijas tienen que saber que existen, pero tienen que estar preparados pues para saber diferenciar, ¿no? Oye, Halloween sí, bueno, es una fiesta gringa, el Día de Muertos se celebra en México de esta forma, pero realmente pues estamos celebrando pues el Día de Todos los Santos, al menos como lo celebramos en España, ¿no? Sí. Entonces, lo que decía, no recuerdo el nombre de esta mamá, de oye, pues vamos a tratar de disfrazarnos de esta forma y demás, pues no tan oscuro y demás, Eso, pues eso. bueno, me parecía súper buena opción, ¿no? Aunque mis hijos ahora yo les digo que se disfracen, yo qué sé, de algo que no sea tan oscuro y de momento me van a decir que, que mejor de Spider-Man, que es más divertido, ¿no? Pero bueno, que en la medida de la posible, la edad y la capacidad que tengan ellos perdón, pues de saber en qué mundo vivimos, pues irles explicando, ¿no? Con lo cual, al final, haciendo un poco de linking dots con la plática que tuvimos los papás el martes, ¿no? Me encanta, Pero qué bien. Gracias por compartirnos esto, Santiago. Me encanta porque así estamos también en la misma. Y sí, enriquecemos mucho, qué bien. Ay, al contrario, Ingrid, qué bueno pues, que les ha gustado esto, que nos sume. Y ya también por eso quise llegar rápidamente a todo este material pues para, no sé, en las fiestas previas a esto, ¿no? Para que estemos listos, pues no sé, también un poquito más para todo eso, porque creo que vale la pena, ¿no? Es parte de formar y de ir, pues ayudando a nuestros hijos a que encuentren la posibilidad de ser cristianos en todo lo que les sucede, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? No nada más somos cristianos pues cuando vamos el domingo a misa, sino que en todo momento, ¿no? Entonces también incluso en la fiesta, en la diversión, en el disfraz, en todo, ¿no? Padrísimo, pues me encanta. Oigan, pues qué gusto haber estado por aquí con ustedes. Pues Muchas gracias, Adri. de Está increíble nada. siempre, todas las veces. Ay, Disfruto. qué bueno. Mil gracias, De Adri. nada, al contrario, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les mando un abrazote enorme y nos vemos la próxima semana.
Cuídense muchísimo. Gracias, Igual. Adri. Gracias a ustedes. Adiós, Pili. Bye, Bye. buenas noches a Bien. todos. Buenas noches, hasta Buenas luego. noches, gracias. Gracias.